Diga conmigo: un nuevo privilegio, la oración. Fíjese que dice privilegio. Es un privilegio, ¿sí? Dice la oración. Ahora, la oración es posible porque el Señor Jesucristo, Él quitó toda barrera, ¿sí?, entre Dios y nosotros. Nosotros tenemos el privilegio de poder comunicarnos con Dios. Usted y yo, la palabra nos enseña, no necesitamos intercesores para poder llegar a Dios. Dios es uno de los atributos que Dios tiene. Uno de los atributos es que Él es omnipresente. Eso significa que Él está en todo lugar al mismo tiempo. Entonces, Dios está en todo lugar. Y nosotros tenemos ese privilegio de poder acercarnos a Dios a través de lo que es la oración. Y hoy vamos a aprender algunas cosas con respecto a esta gran arma tan poderosa y tan poco practicada en la iglesia de hoy en día, que se llama la oración. Alguien dijo en una oportunidad: si usted quiere saber realmente cómo es una iglesia, si usted va un domingo, todas las iglesias se ven llenas y se ve lindo, ¿verdad? Pero usted, para conocer la verdadera iglesia, tiene que ir a un servicio de oración. Entonces usted ahí va a encontrar la verdadera iglesia. Y no es casualidad de que el servicio de oración siempre sea el más reducido en número. ¿Por qué será? ¿Por qué será que la gente no le gusta orar? ¿Por qué será que cuesta tanto orar? ¿Para qué sirve la oración? ¿Será que Dios escucha nuestra oración? Vamos a responder a muchas preguntas hoy. Vamos a responder entonces. Y uno de los privilegios como sus hijos es llegar a su presencia mediante la oración, ¿sí? Y la oración es el arma más poderosa que el Señor nos ha dejado como hijos de Dios. Tal es así el poder de la oración que Jesús nunca dejó de orar. La palabra dice que Jesús pasaba noches enteras orando. Escuche bien esto: toda la noche orando. De hecho, se calcula, al menos que para los líderes y pastores, lo menos que se puede orar, el tiempo mínimo, es 1 hora. Usted dice: pero pastor, ya con 15 minutos estamos bien, ya no tengo más que decir después de los 15. ¿Pero por qué 1 hora? Dice la palabra que cuando Jesús llevó a sus discípulos, a 3 de ellos, los llevó al monte a orar, y Él pasó allí toda la noche orando. Los discípulos se quedaron dormidos. Y cuando Él viene y los encuentra allí, los reprende y le dice: ¿cómo puede ser que no hayan podido ni siquiera orar 1 hora? O sea, le está dando un tope mínimo, ni siquiera 1 hora. Mire qué tan importante es la oración. Es que la oración te da motivación, la oración te da dirección, la oración te da una relación con Dios. Es tu relación con Dios, tú conversas con Él. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Es que el diablo se ha encargado de hacerle creer a la iglesia de que la oración no es necesaria dentro de la iglesia. Imagínense que el apóstol Pablo decía siempre: oren por mí para que yo pueda predicar con denuedo su palabra. ¿El apóstol Pablo? Si el apóstol Pablo pedía que oraran por él, ¿cuánto más uno? ¿Cuánto más nosotros necesitamos de esa arma tan poderosa que es la oración? Hablar con Dios debe ser para ti tan sencillo como conversar con un amigo. Entonces Satanás le ha hecho creer a la iglesia que orar es complicado, que para orar hay ciertos requisitos que no cualquiera puede orar. De hecho, la gente no ora porque no cree que Dios lo escucha. Usted imagínese si creyéramos nosotros y estuviéramos seguros de que el Dios nos escucha, no pararíamos de orar. ¿Te imaginas? Está orando con Dios. O sea, usted no está, hermano, está orando, Dios le está escuchando. Si nosotros tuviéramos la seguridad de que Dios nos escucha, no pararíamos de orar.
Y ahí estaríamos horas y horas y horas. Entonces el diablo se ha encargado de hacerle creer a la iglesia que eso es algo difícil. Y la oración es simplemente conversar. Diga conmigo, conversar. Es conversar con Dios. Es conversar con nuestro Padre, como hijos. Conversamos con nuestro Padre. Ahora, el problema está que a veces cuando usted ha visto en las iglesias que a veces pasa gente y dice, bueno, vamos a pedirle al hermano fulano que pase y nos eleve en una oración. Usted lo ha notado, ¿verdad? Muchas veces. Y el hermano tiene una voz finita. Y usted lo escucha hablar y él habla así. ¿Cómo le va? Dios le bendiga, hermano. ¿Cómo está, hermano? Y usted dice, y le vamos a pedir a ese hermano que pase. Y ese hermano que tiene esa voz finita pasa adelante y se transforma. Y yo no sé de dónde saca una voz de locutor. Y pasa adelante el hermano. Gracias, pastor, Dios le bendiga. Amado Dios, amantísimo Padre Celestial, tú que habitas en los cielos. Y usted dice, ¿y este qué le pasó? Si era el que hablaba finito, ¿y ahora qué le pasó? Y empieza a usar una palabra bien rara que para la gente nueva, y usted dice, ¿y este de qué está hablando? Entonces se hace creer que la oración es tan difícil y por eso mejor no oramos. Porque pareciera como que Dios, si no es una oración con voz de ultratumba, Dios no la va a escuchar. Y con palabras elocuentes. Y el orar es tan sencillo como cuando usted tiene su hijo. Usted imagínese, a ver, qué sé yo, a ver, Francisco, ¿cómo se llama tu hijo? Cristian, cuando Cristian estaba pequeñito. Te imaginas a Cristian quiere comerse un chocolate. Y va Cristian y le dice a Francisco, a su papá. Le dice, y lo toca, le dice, papá, ¿qué quieres, hijo? Amantísimo Padre Francisco, hoy anhelo en mi corazón poder comer un chocolate. Y si está en tu voluntad, y si tienes tú los recursos divinos, ¿por qué no me compras un chocolate? ¿Usted cree que el hijo haría eso con el padre? Al contrario, viene el hijo, papá, quiero chocolate, papá, quiero chocolate, ya, quiero chocolate. Y hasta que no le compra el chocolate no te deja. Entonces muchas veces lo que Satanás nos hace creer de que a Dios hay que comunicarse de una manera, no sé, extravagante, con palabras elocuentes y con voz de ultratumba para poder llegar a su presencia. Y no es así. Jesús dijo en una oportunidad, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Usted imagínese que yo le diga a Juan Carlos, amigo Juan Carlos, siento de parte del Señor invitarte al giro o al engorde corral. Esta semana engordemos juntos, hermano. No, yo no le digo así. Le puedo decir, Juan Carlos, ¿qué te parece si vamos al giro o vamos al engorde corral o al mugrequín? Pero no uso palabras porque es una conversación. Usted se está comunicando con Dios. Y ese es la mayoría de las veces, ese es el problema, que la iglesia se ha complicado algo tan simple que es comunicarse con Dios. Pero vamos a seguir con esto. Ten en cuenta esto cuando ores. Él está contigo personalmente. ¿Cuántos creen que el Señor está en ese momento que usted ora al Señor? No solo te escucha desde el cielo, sino que Él está presente. Y en la medida en que llegues a comprender esto, tu oración será más viva y eficaz. Yo quiero que usted lea, yo vamos a leer bastante palabra. Vamos a leer Hebreos capítulo 11, versículo 6. Vamos a leerlo bien fuerte. ¿Qué dice? Pero sin es... ¿Qué más? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Fíjense que la fe es uno de los elementos, por decirlo de alguna manera,
que más va a escasear en los últimos tiempos. Jesús le hace una pregunta a los discípulos, una oportunidad, y le dice: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? No le dijo amor, no le dijo paz, no. Le dijo: hallará fe en la tierra, porque cada vez la humanidad va a agradar menos a Dios. ¿Por qué? Porque cada vez la humanidad tiene menos fe. Y la fe viene por el oír, ¿qué? La palabra de Dios. Muchos hoy están sentados en las iglesias, pero no están escuchando la voz de Dios. Solo escuchan un sermón muy bueno, me gustó lo que dijo, pero no aplican lo que han aprendido. Entonces solo queda como un conocimiento en tu mente, pero la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios es para nuestra vida espiritual como el alimento para nuestro cuerpo físico. De igual manera, la oración es para nuestro espíritu como el aire que respiramos para nuestro cuerpo. A ver, quiero hacer un experimento aquí. A ver, necesito dos varones que tengan buena onda y que no se enojen. 2 varones, rapidito. A ver, 2 varones. ¿Dónde hay 2 varones? Vamos, 2 muchachos ahí, esos dinámicos, cualquiera. ¿Dónde están? Dos jóvenes, a ver, 2 varones, vamos, eso, aquí ya tengo uno, muy bien. Otro más, necesito uno más. Sube arriba. No, vinieron los 2 más guapos de la iglesia, Dios mío. Denle un aplauso a estos muchachos, están tremendos. Vamos a hacer un experimento, miren cómo es la oración. Vengan más acá, para que lo vean aquí, muy bien. Tú le vas a tapar la nariz y la boca así, para que no respire. ¿Ok? Hazlo. Vamos a ver qué pasa. No, pero así. Ay, que no respire. No, la idea es que no respire. A ver qué pasa. Eso, dale. Que no respire. Siéntense, muchachos. Ustedes como actores están tremendos. Muy bien. Te desesperaste, Santiago, ¿no? Es desesperante, porque falta el aire. Y sin el aire no podemos vivir. Usted imagínese si para el cristiano, como cristiano, la oración fuera como el aire. Y dijéramos: no, hoy no oré, hoy tengo que orar, hoy no oré, tengo que ir a orar. Y se espera porque tiene que ir tiene que orar a Dios. Porque el orar es como el aire que uno respira, es el oxígeno que necesita mi espíritu. Si anheláramos el aire como Santiago lo estaba anhelando ahora, hermano, la iglesia estaría tremenda. Nuestra vida espiritual crecería. Entonces, es importante esa comunicación, anhelar, orar. Y este principio es fundamental en la vida cristiana. Por eso es tan importante que hagas de la oración una disciplina, porque Satanás hará todo lo posible para impedir tu avance espiritual. Con seguridad va a atacar esa área que es la oración. ¿Cuántos aquí muchas veces nos hemos propuesto decir: no, yo ahora, a partir de ahora voy a tomar 10 minutos de oración, y tienen un horario y comienzan a orar en ese horario? Pero algo comienza a suceder justo en ese horario. Alguien te llamó. Ibas a orar, ya ibas listo para orar, y el teléfono sonó. Y vas a orar justo ese día y alguien llamó a tu puerta. Alguien que te llamó, justo no estás en el lugar. Pero siempre algo pasa. ¿No es extraño? Y así comienzas a dejar esa disciplina. Deja la disciplina. Y cuando quieres acordar, te enfrió el área espiritual. Sientes un frío. Sientes apatía, no hay una conexión. Llegas a la iglesia, ves que todos adoran y tú no sientes nada. Que todos oran, tú no puedes orar, no te salen las palabras. Tienes un problema y ni siquiera abres la boca para poder orar y decir: Señor, ayúdame. Porque hay un área tan importante como la oración que se ha secado en tu vida. Y la oración es el canal que nos comunica directamente con Dios. Ese fue el secreto y el poder y la autoridad con que predicaron el evangelio la iglesia primitiva.
Y si usted ve en Hechos, usted puede ver la historia de la iglesia y usted ve cuántos milagros y prodigios hacían los apóstoles, o hacía el Señor por mano de los apóstoles. Usted lo ha leído esos pasajes, ¿verdad? Yo creo que sí lo conoce. Hermano, milagros, sanidades, resucitación, resurrección de muertos. Mire las cosas que sucedían, porque era una iglesia que se dedicaba a la oración. Si hay algo que al diablo le molesta, es que se hable de este tipo de armas espirituales en la congregación. Él no quiere que tú entiendas que la oración es sencilla y es simple y que se puede orar al Señor, pero Él te la complica. Mire, tan complicado es esto que a veces cuando hay gente que tiene a sus hijos y su hijo se enferma, ¿a quién creen ustedes que llaman para que ore por su hijo? ¿A quién? ¿Y por qué no ora él? Porque él te hace creer que tú no tienes poder. ¿Para qué vas? No, llama al pastor, que el pastor vive en una nube, el pastor, no sé, vive entre las estrellas, tiene una paloma, vuela. Yo siempre he dicho, nadie va a orar más, con más fervor por tu hijo cuando se enferme, que la madre o el padre, mucho más que los pastores. ¿Y tú crees que el Señor no te va a escuchar? Tú eres una hija, un hijo de Dios. Tienes todo el derecho y acceso directamente al trono de la gracia. Cuando tu hijo esté enfermo, el diablo te va a hacer creer que no lo va a sanar. Tú puedes declarar en el nombre de Jesús que tu hijo se va a sanar y él se va a sanar. ¿Por qué? Porque al que cree todo le es posible, y en eso funciona la oración con la fe. Van de la mano. Es importante la vida de oración, muy importante. Yo quiero ver algunos puntos aquí y vamos a ir rapidito. Anote o saque foto, no sé, pero anótelo. No se olvide que esto es un estudio, mandatos y promesas sobre la oración. Si observamos los pasajes siguientes, vamos a notar que hay mandatos, sí están los mandatos y sus promesas correspondientes en cada uno de ellos. Vamos a ver esos mandatos y esas promesas. Mire, léalo conmigo, que dice en Jeremías 33:3: clama a mí, ese es el mandato, y la respuesta: y yo te responderé. ¿Y qué más? Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Sí? Hay un mandato, pero hay una promesa de parte de Dios, que si tú clamas a Él, Él te va a responder. ¿Cuántos dicen amén? Lucas 11:9, que dice: y yo os digo, lea bien fuerte. Entonces, hay un mandato, pero hay una promesa. Si usted pide, ¿qué va a hacer? Va a recibir. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Y Juan 16:24, que dice: hasta ahora ustedes no han pedido nada en mi nombre. ¿Y qué dice allí otra vez? Pidan y recibirán, para que su alegría sea completa. Hay hermosas promesas, ¿verdad? Y vienen de Dios mismo por medio de su palabra escrita. Así que puedes acercarte a Él con confianza en oración, sabiendo que Él te ama, que Él es fiel a su palabra y que es poderoso para cumplir sus promesas, por imposible que parezcan, inclusive alguna de ellas. Pero claro, ahora vamos a ver algunos puntos para que esas oraciones puedan ser respondidas. Fíjense, vamos a ir al punto B. Diga conmigo, ¿cómo debemos orar? ¿Cómo debemos orar? ¿Con voz de ultratumba, como dijimos, con palabras elocuentes? No, vamos a ver qué dice la palabra de Dios allí. Mateo 21:22, lea bien fuerte, que dice: y todo lo que pidieres en oración, dígalo más fuerte, creyendo. ¿Cómo? Creyendo lo recibiréis. O sea, vas a recibir lo que estás pidiendo, pero hay una condición. ¿Cuál es? Creer. Creer. Porque para el que cree todo es posible. Marcos 11:25, que dice: y cuando estéis orando, ¿qué pasa? Perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Hermano, esto es serio. Esto es muy serio.
Tú imagínate si hoy tú ya has tenido un problema ayer o antes de ayer o esta semana o este mes, y tú tienes una raíz de amargura con una persona. Escucha bien esto. Y tú no puedes perdonar a esa persona. Hay gente que se confunde y dice, es que yo no siento de perdonarlo. Y el evangelio no se vive por sentimiento. ¿Quién te dijo a ti que tienes que sentir el perdón? El perdón no se siente. El evangelio es por obediencia. Porque yo obedezco al Señor. Yo tengo que perdonar. Es que no lo siento, es que no lo tienes que sentir, tienes que obedecer. Entonces, cuando tú declaras ese perdón, decir yo te perdono, hermano, entonces hay un poder que tú estás declarando fuerte. Cuando tú declaras, hay poder, hay un derecho legal que tú estás rompiendo con el enemigo. Porque esto es serio, porque si Dios te llama a su presencia y tú no has perdonado, ¿qué puede pasar ahí arriba? Ahí lo dice la Biblia, ¿qué dice? Perdonad si tenéis algo contra alguno, dice, pero para que también vuestro Padre que está en los cielos perdone a vosotros vuestra ofensa. Le hago una pregunta. ¿Usted cree que usted, enojado con su hermano, con odio, con rencor, con raíz de amargura, y usted llega a la presencia de Dios, Dios lo va a recibir? Es aquí donde tenemos que ponernos a cuentas con Dios. Por eso que cada mañana, cada día que tú te despiertas es una nueva oportunidad para ponerte a cuentas con Dios. Él renueva sus misericordias cada mañana. Dios no es un Dios legalista que está con un palo de golf arriba de una nube para ver en qué Gabriel se equivoca para dárselo por la cabeza. No, yo no creo en ese Dios. Yo creo en ese Dios que renueva su misericordia cada mañana, que es un Dios de oportunidades. Y escucha bien lo que te voy a decir. Esto es muy importante, porque a veces hay gente que vive una vida equivocada, están engañados por el mismo diablo. ¿Por qué? Porque les hace creer que como que Dios se va a acostumbrar a tu pecado. Dios no se acostumbra al pecado de nadie. Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Entonces Dios cada mañana te da la oportunidad que tú estés en tu recámara o en tu cuarto y que tú puedas decirle, Señor, perdóname porque hice esto y esto otro. Mire lo que sucede muchas veces, porque la Biblia dice que no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Eso lo sabemos y eso es palabra de Dios. El tema está que Dios te da la oportunidad de que te pongas a cuentas en secreto, que te pongas a cuentas con Él en lo privado, reconozcas el pecado en lo privado. Pero cuando el orgullo es más grande y yo no lo quiero reconocer, ¿sabe lo que hace Dios? Entonces te saca tu pecado en público. ¿Escuchó eso, verdad? Hay gente que ha cometido pecados serios y se han arrepentido en lo secreto y Dios los ha perdonado porque han tenido un verdadero arrepentimiento. Pero cuando no se arrepienten en lo privado, entonces Dios no le queda otro remedio que revelarlo en público. Si no, mire la vida de David. David quiso ocultar por mucho tiempo el pecado con Betsabé. Y como lo ocultó, él creyó que ya nadie se iba a dar cuenta, que eso estaba bien, que era correcto, que Dios así lo iba a aceptar, no había problema. Y David tiene que ser confrontado por el profeta. Y lo confronta. Y comenzó a hablarle y como aprendimos los varones allí, ¿verdad? Con el pastor de Brasil el sábado, ¿verdad? Y le contó el cuento, el tema de la historia de las ovejitas, y el que tenía mucha, el que tenía una, y ahí comenzó a declararle. Y descubre el pecado de David. Porque ante Dios no podemos ocultarle nada, hermano. Nada. Nada. Por eso yo prefiero arrepentirme en lo privado antes que Dios me avergüence en público. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Entonces, dice Efesios 6:18, ¿qué dice? Orando en todo tiempo. ¿Qué más dice? Con toda oración y qué más. Y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Quiénes son los santos? ¿Cuántos santos hay aquí? ¿Cuántos pueden levantar su mano? Muy bien. Usted es santo. ¿Sabe usted que usted es santo? La palabra santo significa apartado. Eso significa santo, significa apartado. Dios te apartó de las tinieblas y te trajo
a su luz admirable, con todos tus defectos y virtudes. Eres santo, pero no eres perfecto. Esa es la diferencia. Pero vas a ir a una perfección. ¿Y qué es lo que te perfecciona? La palabra de Dios. Nosotros somos perfeccionados a través de la palabra de Dios. Somos limpios. Vamos siendo renovados, vamos siendo santificados. Hay una limpieza que ocurre en nuestro interior. Esa limpieza, ¿quién la hace? La palabra de Dios, el Espíritu Santo a través de su palabra. Y eso es lo que Él hace. Entonces somos santos, pero no perfectos. Y dice: orando en todo tiempo, con súplica, con perseverancia. Tiene que ser, la oración es constante. Fíjense lo que dice ahí ahora, 1 Tesalonicenses 5:17, que dice: o sea que hay que orar en todo tiempo y no cesar de orar. ¿Dónde hay que orar? ¿Pero en qué lugar? Aquí en la iglesia, ¿verdad? ¿Acá en la iglesia? Sí, también. ¿A dónde más? ¿En la casa? ¿Dónde más? ¿Se podrá orar en el carro? Cuando usted va manejando. Pero no vayas a seguir con los ojos cerrados orando, porque se va a estrellar. Lo que te está queriendo decir el Señor allí es que tu mente, tu corazón esté conectado continuamente con su espíritu. Orando. Tú puedes ir orando con los ojos abiertos y dándole: gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, porque me salvaste de este accidente, Señor. Iba a chocar, pero me salvé. Y ahí vamos, Señor. Gracias por una oportunidad más. Y tú vas orando, y gracias por el trabajo. Gracias por la familia. Gracias por esto. Y ahí pones música de adoración, y olvídate, hasta los ángeles, se te llena el carro de ángeles. Y algo grandioso comienza a pasar. Y la gloria de Dios comienza a manifestarse en tu carro. Y tú no lo puedes soportar. ¿Por qué? Porque estás en una comunicación con Dios, con algo espiritual. Es algo tremendo. Hay comunicación, hay relación, hay algo diferente en tu carro. Te dice: ¿qué está pasando? Es que estás orando, tienes una vida de oración, y esa vida de oración trae bendición sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tus finanzas, sobre todo lo que haces va a prosperar, porque hay una relación que tú tienes directamente con Dios. No oras solo el domingo en la iglesia, oras en el carro, oras en el trabajo. Hay un continuo pensamiento en las cosas espirituales. El apóstol Pablo habla otros pasajes donde dice: en esto pensad, y comienza a hablar, hace un listado de las cosas en lo que es bueno pensar. Porque cuando tú no piensas en las cosas de Dios, vas a pensar en otra cosa. Y tu mente, si no se llena de las cosas de Dios, se va a llenar de basura. Por eso es importante llenar tu mente con las cosas del Señor. Orad sin cesar. Santiago 1:6, que dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada en una parte a otra, ¿verdad? No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor, ¿sí? Entonces pida con fe. ¿Y qué más? ¿Cuál es la condición? ¿No qué? Gracias a esta fila. A ver, pida con fe. Ah, qué bueno que están aquí. Es que el tema es que a veces oramos, y cuando nos arrodillamos para orar, ya estamos orando y estamos diciendo: bueno, oro por las dudas, qué sé yo, no sé, qué sé yo, Dios sabrá. Entonces, ¿para qué te pones a orar si no crees que Dios te escucha? Señor, te entrego esta carga, pero sigues cargado. Es como alguien que viene con un problemón, como una mochila cargada, y llega hasta el lobby de la iglesia, y cuando va a entrar al templo se saca la mochila tan pesada, la deja ahí en la entrada, y entra aquí, adora y alaba y canta y siente algo precioso, pero al salir pasa por la mochila y se la vuelve a colocar, y se va toda la semana otra vez cargando esa mochila. ¿De qué te sirve? Cuando lo mejor sería que entres con esa mochila y la traigas, la dejas a los pies de Cristo. Aquí queda y te vas libre de este lugar. Tienes que creer. Gente que llega a la iglesia y se sienten, mire, parece mentira, pero a veces va gente a la iglesia que se sienten indignos de estar en la iglesia. Sienten que Dios nunca los va a perdonar.
sienten que nunca van a servir en algún área. El diablo te hace sentir como que nadie te aprecia, nadie te valora, nadie te quiere. Y es una mentira del enemigo. Y eso te estanca, te detiene, no te deja crecer. Y no tienes que creerle a las mentiras del diablo, empieza a creerle a las promesas de Dios. Ahora, aquí hay algo importante. Primera de Juan 5:14, léalo bien fuerte, a ver todos juntos, porque esto es muy importante, que dice: y esta es la confianza que tenemos, que si pedimos alguna cosa, ¿y dónde está el secreto acá? Conforme. O sea, al principio dijimos, usted pida y Dios le da, el que no pide no recibe, si usted busca va a hallar, todo lo que quiera, está bien bonito, todo iba bien lindo, pero como que la cosa se empezó a complicar acá. Entonces no es cualquier cosa, no, dice conforme a su voluntad. Conforme a su voluntad. Entonces tú tienes que ver qué es la voluntad de Dios. Hay gente que dice, Señor, está trabajando y se congrega, está tranquilo, viene, sirve, recibe del Señor, sirve en la iglesia. Pero Señor, yo quiero pedirte otro trabajo porque yo quiero ganar más money. Lo que yo gano, Señor, es poco, por favor. Dame otro trabajo. Salió un trabajo allí de gerente. Nunca en su vida fue gerente, pero quiere ser gerente. De gerente, Señor. Y yo quiero ir allí porque gano más. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y tú oras y te frustras porque el Señor no te quiere dar ese trabajo de gerente. ¿Y por qué no te lo da? Porque a lo mejor te va a impedir congregarte en la iglesia. Y tu vida espiritual irá decayendo nuevamente. Entonces, cada vez que tú ores al Señor, siempre pide algo que esté acorde a su voluntad. ¿Cómo usted puede conocer cuál es la voluntad de Dios? Dale al piano, hermano, dale al piano, no te tengas miedo. ¿Cómo usted conoce la voluntad de Dios? ¿Se puede conocer la voluntad de Dios? ¿Dónde está la voluntad de Dios? Y si nunca venimos un miércoles a un discipulado a aprender de la palabra de Dios, nunca tomamos la Biblia para leerla, nunca la estudiamos, nunca la leemos, ¿cómo yo voy a conocer la voluntad de Dios? Porque aquí en la Biblia es revelada su voluntad. ¿Y cómo es su voluntad? Yo siempre digo que cuando conocí a mi esposa, ella era como la voluntad de Dios. Era buena, agradable y perfecta. Entonces, para conocer la voluntad de Dios, usted y yo tenemos que conocer este libro, porque aquí está revelada la voluntad de Dios. Otra pregunta más. Dijimos entonces que hay mandatos y hay promesas sobre la oración, como por ejemplo, clama a mí y yo te responderé, pedid se os dará, buscad y hallaréis, pidan y recibirán. Hay promesas, ¿sí? Y hay respuestas. También hablamos de cómo debemos orar. Dijimos que primero teníamos que creer, ¿verdad? Que tenemos que perdonar para poder orar. Tenemos que orar en todo tiempo, con súplica, con perseverancia. Tenemos que orar sin cesar. Tenemos que orar con fe, no dudando nada. Y tenemos que orar conforme a su voluntad. Ahora, otra pregunta. ¿Qué debe incluir nuestra oración? Siendo la oración un diálogo con Dios, no debe ser una lista de peticiones, sino una ocasión para expresarle nuestra gratitud y amor. Escuche bien esto. Yo he aprendido lo siguiente. A veces yo oraba y me hacía un listado, ¿verdad? Al Señor le voy a pedir esto. Entonces me encerraba. Tenemos con mi esposa un cuartito de oración en casa. Es el cuarto de guerra. Sí, el cuartito de guerra. ¿Cuánto tiene un cuartito de guerra? No es para ir a pelear ahí adentro, no, es para ir a orar. Usted va a pelear contra el enemigo. Entonces, bueno, entonces, ¿qué es lo que? Y comenzaba, y me arrodillaba y comenzaba, Señor, te pido, y sacaba la lista. Te pido por esto, te pido por aquello, te pido por esto otro. En el nombre de Jesús, amén. Me paraba y me iba. Ya oré, ya está. Como un listado.
Es como cuando los hombres, nuestras esposas nos mandan a un Walmart a hacer el mandado. Nos mandan con un listado. ¿Usted sabe por qué las mujeres envían a sus esposos con un listado escrito al Walmart? No solo porque se les olvida, sino porque todo lo que ven, aunque sea innecesario, lo quieren comprar. Ah, es que estaba barato, estaba en oferta. Se lleva un montón de cosas, se lleva, no sé, 3 bolsas de papa. A la semana ya se le empezó a pudrir la tercera. No, ya. Pero como estaba en oferta, la compramos. Como esos señores que entran a los bases. ¿Usted vio alguna vez cuánto? Bueno, en México y Venezuela se suben esos señores que en los bases, que cuando va lleno de gente dicen, permítanme un minutito de su atención, por favor. No sé si lo han escuchado. Aquí le traemos y saca un bolso y ¿cómo le llaman? Peine, ¿verdad? Peineta. Sí, ¿verdad? Para peinarse. Y sacan ahí. Y mire, y usted tiene aquí una peineta. Las mujeres no le hacen caso. Las mujeres miran, leen. Y los hombres estamos todos así. Y acá tiene una peinetita y no solo eso, usted se lleva una peineta buena de calidad y no solo eso, también le regalamos un peinetón, aquí está, y otro peinetito, pero si usted se lleva esta oferta, le regalamos 2. O sea, usted se va a llevar 10 peinetas por el mismo precio, en más. Pero si a usted le gusta esto, hay algo más, se va a llevar otro regalo más con tan solo $1 más. Usted se puede llevar toda la oferta y usted llegó a la casa con 20 peinetas. Y la esposa lo mira y dice, ¿y eso qué es? Ah, que estaba en oferta. Pero si él es pelón. Es que me gustó, estaba buena la oferta. Y nosotros rápido los hombres, y por eso nosotros los hombres, cuando nos mandan a hacer las compras, vamos con un listado. Y andamos así con el listado, mirando así para allá. Y el carrito va para allá y para allá. Y andamos así con el listado. Ahí ya está. Así andamos. ¿Qué quiere decirle con esto? Que para Dios no hay una lista de peticiones. Usted no va con un listado a la oración. Yo he aprendido algo, escuche bien esto. ¿Sabe que yo creo que el corazón de Dios, y usted trasládelo a lo natural? ¿Cómo se siente usted si tiene un hijo que solamente le pide? Y usted dice, bueno, ya. Y le vuelve a pedir. Y cada vez que le habla es para pedirle. Pero ¿cómo se siente usted como padre cuando viene un hijo y le dice, ¿qué quieres? ¿Qué es lo que necesitas ahora? Le dice el padre, porque ya se adelanta. Vengo a decirte que te amo. A ver, ¿qué hay detrás de todo esto? A ver. ¿Qué me vas a pedir? Y ya se prepara. No, vengo a decirte que te amo. Gracias por ser mi papá. Solo quiero darte un abrazo. Y usted lo mira como sospechoso, así como diciendo, algo se trae. Usted no lo puede creer. Y se deja abrazar. Dígame qué padre no le gustaría solo escuchar de su hijo un día que solamente se acerque para darle un abrazo y decirle que lo ama. ¿Cuántos? Y dígame si eso no toca el corazón. Al otro día, mire, uno está tan contento que uno mismo le anda preguntando, ¿necesitas algo más, hijo? ¿Necesitas algo más? Porque quiere compensar se sintió tan contento por ese abrazo que como cuántos padres de los que estamos aquí muchas veces necesitamos un abrazo de nuestros hijos. Usted nunca, a ver, como papá sabemos esta experiencia. ¿Vieron cuando nuestros hijos van creciendo y vamos a llevarlo a la escuela, verdad? Y lo dejamos afuera? Al principio lo llevábamos de la manito y el niño iba con la manito con nosotros, el hijo, ¿verdad? Pero al rato ya va creciendo. Usted iba inclusive al mall y iba de la mano con su hijo, ¿verdad? Yo me acuerdo que con Matías lo llevaba, sí, estaba pequeño, lo llevaba a la escuela y íbamos de la mano con Matías. Íbamos al mall y íbamos con Matías hasta de la mano en el mall. Lo llevaba abrazado a Matías. Lo llevaba a la escuela, un beso, otro beso. ¿Sí? Que te vaya bien, que Dios te bendiga, hijo, que te tenga un buen día, gracias. Y él me daba besos. Hasta que un día lo llevo a la escuela y estaciona y le voy a dar el beso de siempre. Y él me dice, no, papá.
Y tienen esa voz de adolescente entre y están cambiando la voz y no saben si hablo ronco y están así, ¿verdad? Y yo lo quedo mirando, ¿qué pasó? No, que hay más compañeros ahí. Me da vergüenza. Y ahí fue el último beso que le di en la escuela. ¡Oh! Parte el corazón. Con Mar todavía me da besito. Pero ya lo veo como que ahí, como que dame el beso. Pero hermano, esa relación de papá con hijo, cuando podemos expresar el amor. ¿Cuántas veces te has metido en oración? Y yo he aprendido esto, que es lo que le estaba diciendo. Me he metido en oración, no a darle un listado al Señor de lo que necesito, sino me he puesto y me he arrodillado y me he puesto a orar para decirle al Señor cuánto le amo. Nada más, sin pedirle nada. Decirle: Señor, te amo, te adoro, tú eres mi Dios, tú eres mi Señor, tú eres mi Rey. Yo te adoro, Señor. Aquí estoy como el barro en las manos del alfarero. Fórmame como tú quieras. Aquí estoy para hacer tu voluntad. Úsame, Señor. Y tener ese tiempo cumpliendo el primer mandamiento que Dios nos dio. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, amándole a Dios. ¿Cómo se siente el Señor cuando ve a su hijo diciéndole: te amo, Dios, aquí estoy, Señor, acá estoy rendido, Señor, ayúdame? ¿Tú crees que Dios no conoce lo que tú necesitas? Sin embargo, Dios ve y conoce tu corazón, sabe lo que tú necesitas, lo que estás necesitando allí, pero sin embargo Él está allí mirándote y tú no se lo pides, solamente le dices que le amas. ¿Cómo se puede sentir Dios viendo que su hijo, sabiendo Dios que tiene necesidades, y en vez de pedirle necesidad y llevarle un listado, lo único que hace es decirle: te amo, Dios, te amo, Señor, te necesito, Señor, sin ti no soy nada, tú eres mi Dios, yo a ti te adoro, tú eres mi Rey, Señor, tú eres mi Padre, yo te amo, Señor, no importa el problema que estoy pasando, está duro, Señor, pero yo sé que con tu mano, de tu mano lo voy a pasar, este desierto lo voy a atravesar. Y usted le ora y usted le clama al Señor y le dice cuánto le ama. Hermano, Dios, hermano, se derrite. Dios lo mira, usted dice: este es mi hijo amado, este es mi hijo, le voy a dar todo lo que necesita, lo voy a suplir su necesidad. Porque muchos le sirven o siguen a Dios por lo que Él les da y no por lo que Él es. El día que tú entiendas y comiences a orar no por lo que Él te da, sino por lo que Él es, esa oración va a cambiar, tu relación va a cambiar y tu corazón va a tocar el corazón de Dios. No tengas duda. Usted como padre, ¿acaso no sabe lo que sus hijos necesitan? ¿Sí o no? Y muchas veces ellos no se lo piden, usted se los da porque usted sabe que lo necesitan, sin que ellos se lo pidan, porque Dios ya conoce lo que necesitamos. Pero a veces, hermano, hacemos eso. Y la oración tiene que ver con esto. La oración tiene que ver con todo esto. Tiene que ver con todo esto. Quiero terminar con esto, miren. Por lo tanto, la oración, y sin que esto signifique una fórmula rígida y legalista, debe incluir normalmente lo siguiente. Mire, estos son algunos requisitos y ya con esto concluyo. No se preocupe, tengo 2 minutos. Así que lo vamos a leer solamente. Sáquele fotos si quiere. Diga conmigo: alabanza y adoración a Dios por lo que Él es. Dígalo. Y por sus obras maravillosas. ¿Qué dice el Salmo 145? Dígalo bien fuerte: te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. ¿Y qué dice? Cada día te bendeciré. ¿Y qué más? Eternamente para siempre. ¿Qué más? Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. O sea, no se excede a todo entendimiento. Eso quiere decir, es la expresión de nuestro amor, admiración y devoción a Dios. Entonces nuestra oración debe
debe incluir este punto. Y número 2, ¿qué más? Gratitud por las bendiciones recibidas. ¿Qué dice Tesalonicenses 5:18? Dad gracias en... No, escucha bien, a ver, dígalo bien fuerte. ¿Qué dice? Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Pero pastor, estoy pasando por el peor desierto de mi vida, no tengo ni qué comer, no tengo trabajo, ¿cómo puede ser? ¿Tengo que darle gracias a Dios igual? Sí, dale gracias a Dios. Aun cuando no tienes, aunque estés pasando el peor desierto de tu vida, dale gracias a Dios aún por ese desierto, porque Dios nos hace pasar por desierto cuando tiene propósito con nosotros. El desierto es para forjar nuestro carácter, el desierto es para formar nuestra personalidad. Hermano, el desierto es para tener un trato muy personal con Dios. Es en el desierto donde se ven los milagros, es en el desierto donde el Señor, hermano, abre ríos de agua en medio de ese desierto. Es en el desierto donde Él se glorifica, donde tú puedes ver la gloria de Dios. Dad gracias a Dios en todo. En todo. Número 3, diga conmigo: confesión de pecados y petición de perdón. Creyendo y aceptando el perdón de Dios. ¿Qué dice 1 Juan 1:9? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Es lo que le decía hace rato. Entra en intimidad con Él y ponte a cuentas con Dios. Número 4, ya termino con este es el último. Intercesión, que es orar por las necesidades de otras personas o por la iglesia. Fíjate que por quiénes y por qué cosas debemos interceder según la palabra de Dios. Fíjate, ¿qué dice ahí Tesalonicenses 3:1? Por lo demás, hermanos, ¿qué dice? Orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Orad por nosotros, o sea, que tu oración también puede ser una oración intercesora. Y 1 Timoteo dice también por qué más tenemos que interceder, ¿verdad? ¿Y qué dice allí? 1 Timoteo 2:1: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia. ¿Por quiénes? Por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. O sea que tú puedes tener una oración intercesora, ¿sí? Ahora, quedó bastante, allí quedaron otros puntos, ¿sí? Como qué es lo que impide que una oración sea contestada, y la oración y el tiempo devocional también. Y eso lo vamos a ver en otro día. Pero solamente quiero cerrar con esto. Déjeme cerrar con este último versículo aquí, que está en Santiago 1:22. Este es el último texto que leo. Y por favor, yo quiero que usted lo lea bien fuerte conmigo, ¿sí? Vamos a leerlo todos juntos. ¿Le parece? ¿Me acompaña? Última lectura. Dice: pero no basta con oír el mensaje, hay que ponerlo, pues de lo contrario se estarían engañando ustedes mismos. El que solamente oye el mensaje y no lo practica es como el hombre que se mira la cara en un espejo, se ve a sí mismo, pero cuando da la vuelta se olvida de cómo es. Pero el que no olvida lo que oye, sino que se fija atentamente en la ley perfecta de la libertad y permanece firme cumpliendo lo que ella manda, será feliz en lo que hace. Aquí está la ley que te da la libertad. Póngase de pie, por favor. Dios es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, si tú puedes preguntarte y decirte: bueno, ¿qué pasa que no tengo ganas de ir a la iglesia? ¿Qué pasa que siempre hay una excusa que no me deja llegar a la iglesia? Fíjate, ahí tienes tú algo en que mirarte, que es tu vida de oración. Fíjate en tu vida de oración.
¿No será que a lo mejor fallamos en esa área y por eso el desánimo de llegar un día, de llegar a la casa de Dios? Por eso el desánimo de comprometernos en la obra. ¿No será por falta de esa arma tan poderosa que el Señor nos dejó, que se llama oración, que estamos muchas veces como estamos? Fíjese usted mismo, mire su corazón. Le hago una pregunta y con esto voy terminando ya. Escuche bien esto. ¿Cuándo fue la última vez que oraste 10 minutos en tu casa? ¿Cuándo fue la última vez que oraste a solas en tu casa 10 minutos? No te estoy diciendo una hora, 10 minutos. ¿Cuándo fue? ¿Esta semana? ¿La semana pasada? ¿El mes pasado? ¿Hace un año? ¿Cuándo fue? Pero si eso no está sucediendo en tu vida, hay algo que no está en orden en tus prioridades. Y si no hay tiempo para la oración, entonces vas a tener que arreglar el orden de tus prioridades, porque tú no puedes dejar lo más importante, que es tu relación con Dios. No lo puedes dejar. Levanta tu mano, vamos a orar para despedirnos. Levanta tu mano.